El jueves pasado, a las 19:47, vi algo que no debía haber visto. Estaba en la cocina, de espaldas, limpiando una tabla de cortar que ya ni necesitaba limpiar, más por costumbre que por necesidad, cuando escuché un mensaje de voz llegar al móvil de Laura. No es que sea celoso ni mucho menos un espía de esos que revisan el teléfono como quien busca oro en una mina. Pero esta vez, fue la risa. Una risa que no era para mí. Sonó como esas carcajadas que suelta cuando se le olvida que está en casa. Y después, el silencio. Laura estaba en el salón, tumbada en el sofá, y cuando me asomé a decirle si quería un té, ella bloqueó la pantalla como si estuviera viendo porno en público. Ni siquiera me miró. No, gracias, dijo, sin girarse. Ahí supe que había empezado el principio del final. Pero no te lo cuento por eso. Te lo cuento por lo que pasó después. Porque a veces no se necesita ver a alguien con otra persona para saber que ya no es tuya. A veces basta con un gesto pequeño. Con un no, gracias que no va dirigido a ti, sino al cariño que solía tenerte. Y ojo, no te creas que soy de esos que idealiza el pasado. Laura y yo hemos tenido nuestras mierdas, claro. Gritos por tonterías, fases de sexo apagado, domingos en silencio con la tele encendida solo para evitar hablar. Como todo el mundo. Pero esto era distinto. No era una pelea. No era costumbre. Era otra cosa. Algo más fino. Como una traición que todavía no se había consumado del todo, pero ya estaba servida en bandeja. Ese mismo jueves por la noche, noté que se duchó con la puerta cerrada. Eso no lo hacía desde hace años. Desde los primeros meses de salir juntos, cuando todavía existía esa barrera invisible de esto no lo veas, aún no. Desde hacía tiempo se duchaba conmigo dentro, hablando de cualquier mierda o lavándose el pelo mientras yo me lavaba los dientes. Ese día cerró la puerta. Y con ella, algo más. Lo peor de todo es que empecé a comportarme como un idiota. El viernes le llevé desayuno a la cama. Me levanté antes, hice café, tostadas con tomate como le gustan y se lo dejé con una flor de esas que coge mi madre del balcón. Me miró raro. Y esto, me soltó, medio dormida. No sé. Me apetecía. Me sonrió. Pero era una sonrisa de compromiso, como la que le das al camarero cuando se equivoca con la cuenta y no quieres discutir. No dije nada más. Me fui a currar. Todo el día estuve dándole vueltas a esa sonrisa. Y cuanto más pensaba, más me jodía. Porque no era la sonrisa de alguien que te quiere. Era la sonrisa de alguien que ya se fue, pero no te ha avisado. Empecé a fijarme más. A escuchar más. El sábado por la tarde, se encerró en la habitación a llamar a su prima, pero oí perfectamente cómo decía estoy sola antes de cerrar la puerta. No sé si hablaba con un tío, con una amiga o con el puto papa. Pero sé que dijo eso. Y no lo dijo porque estuviera mintiendo, lo dijo con ilusión. El domingo por la mañana, me ofrecía llevarla al trabajo en coche. Se negó. Me dijo que iría andando, que le apetecía despejarse. Pero llovía. No un poco. Llovía a cántaros. Y aún así, salió con el abrigo fino, sin paraguas, como si el agua no le importara. No lo hice, pero estuve a punto de seguirla. No por celos. Por necesidad. Por no sentir que era el último en enterarme de mi propia historia. Ese día, por primera vez en años, me fui a dormir sin besarla. No por rencor. Porque no sabía si era apropiado. Y ella no dijo nada. Ni un buenas noches, ni un roce de pierna bajo las sábanas, ni un suspiro de esos que dicen más que las palabras. Solo se dio la vuelta y se durmió. O fingió dormir. Y yo me quedé mirando el techo, sabiendo que algo se había roto.
Que lo siguiente que vendría ya no se podía frenar. El lunes, Laura se fue antes de que yo despertara. No era habitual. Siempre desayunábamos juntos, aunque fuera un café rápido mientras ella se maquillaba en el espejo del pasillo. Ese día dejó el termo preparado, como si quisiera cumplir con el protocolo, pero sin verse obligada a hablarme. Lo bebí igual, por costumbre, pero sabía amargo. No por el café. Por lo que empezaba a ser evidente. Algo se me había escapado. Algo se estaba moviendo en nuestra casa y yo había tardado demasiado en notarlo. Llegué al trabajo con esa sensación de llevar la camiseta mal puesta, como cuando sabes que algo no encaja pero no puedes explicarlo. Mis compañeros, los mismos de siempre, hablando del partido del domingo, del atasco en la A2, del jefe que nunca se presenta a las reuniones. Y yo sonriendo como un idiota mientras por dentro repasaba cada momento del fin de semana como si estuviera haciendo una autopsia. Volví una y otra vez a la risa del jueves, al estoy sola del sábado, al silencio del domingo por la noche. Todo formaba parte de un patrón que todavía no entendía del todo, pero que me estaba empujando a un lugar al que no quería ir. Al salir de trabajar no fui directo a casa. Me senté en el coche durante 15 minutos, sin música, sin mirar el móvil, con la cabeza apoyada en el volante, como un imbécil incapaz de tomar decisiones. No sabía si debía hablar con ella, si debía esperar, si debía hacer algo más drástico. Pensé en llamar a Marcos, mi amigo de toda la vida, pero no me atreví. Me daba vergüenza. No tenía pruebas, solo presentimientos. Y los presentimientos, cuando se dicen en voz alta, suenan a paranoia. Esa noche, Laura volvió a casa a las 9:15. Dijo que se había quedado un rato más en la oficina porque estaban con cierre de trimestre. No me molesté en preguntar detalles. Solo la observé mientras dejaba el bolso en la entrada y se quitaba los zapatos. Estaba maquillada. No el típico maquillaje para ir a trabajar, sino uno más marcado. Labios rojos, rímel bien marcado, y el pelo recogido de una forma que nunca usaba para la oficina. Supuse que esperaba que no me diera cuenta. Pero lo vi. Todo lo vi. Y no dije nada. No esa noche. La cena fue silenciosa. Pedimos sushi porque no le apetecía cocinar y yo no estaba para discutir. Ella comió mirando el móvil. Yo comí mirándola. En un momento dado, sonrió. Sonrisa corta, tonta, de esas que no puedes controlar cuando te llega un mensaje que te gusta. La vi. Y ella se dio cuenta de que la estaba viendo. Bajó el móvil como si nada y preguntó si había visto el partido del Atleti. Dije que no. No tenía ganas de fingir que me importaba. Me dio rabia que usara un tema de fútbol como cortina. Como si hablar del Atleti pudiera tapar la mentira que le reventaba por dentro. Decidí no enfrentarla esa noche tampoco. Pero algo dentro de mí hizo clic. Ya no se trataba de sospechas. Se trataba de hechos. Y si los hechos no llegaban, los buscaría. Ya no era una cuestión de confianza. Era una cuestión de respeto. Al día siguiente, salí antes de casa. Le dije que me tocaba revisión del coche, pero era mentira. Me fui a la zona de su oficina y me senté en una cafetería con vistas a la entrada. Llevé el portátil del curro para disimular, pedí 3 cafés durante la mañana y fingí estar ocupado. A las 8:57, Laura llegó. Venía sola. Saludó al portero del edificio con una sonrisa exagerada y entró. Bien. Al menos ese día, no había rastro de nadie más. Cerré el portátil, pagué y me fui. Era una tontería, lo sé. Pero me hizo sentir algo de control. Como si estuviera tomando las riendas de una película en la que hasta ahora solo era un extra. Por la tarde, no fui directo a casa tampoco. Di un rodeo por el centro, caminé sin rumbo durante 1 hora.
No estaba listo para volver a mirarla a los ojos. Pero cuando llegué, me llevé una sorpresa. Estaba cocinando. Pasta, su plato estrella. Copa de vino, del bueno, música de fondo, su vestido verde. No era un día especial, pero ella actuaba como si lo fuera. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos pasado 4 días evitándonos con la mirada. ¿Qué celebramos?, pregunté, sin disimular la sospecha. Nada, dijo. Me apetecía cenar contigo, sin móviles, sin distracciones. Tragué saliva. Algo no encajaba. Había un tono forzado en su voz. Una especie de intento desesperado de normalidad. Nos sentamos, cenamos. Me contó cosas de su trabajo que parecían ensayadas. Yo asentía, sin decir mucho. No me salía. La escuchaba hablar como si fuera otra persona. Como si ella supiera que la estaba perdiendo, pero no sabía cómo frenarlo. Después de cenar, recogió los platos sin decir nada. Y cuando regresó, me miró de una forma extraña. Se sentó a mi lado, en el sofá, y me puso la mano en la pierna. ¿Estás bien, Rubén? Esa pregunta, tan simple, me atravesó. No, dije, sin rodeos. No estoy bien, Laura. Llevo días sintiendo que estás en otra parte. Que estás conmigo, pero no estás. Ella no respondió al instante. Se quedó en silencio. Bajó la mano. Luego, la subió otra vez, esta vez al respaldo del sofá. Estoy estresada. El trabajo, la rutina, todo. ¿Hay alguien más? Ahí sí que me miró. De frente. Sin parpadear. Su cara no fue de sorpresa, ni de rabia, ni siquiera de dolor. Fue de cansancio. Como si supiera que esta pregunta llegaría tarde o temprano y ya tuviera preparada la respuesta. No, dijo. No hay nadie más. Mentira. Lo supe al instante. Porque no dudó. Porque no se inmutó. Porque su voz sonó como la de alguien que había repetido esa frase demasiadas veces en su cabeza. No insistí. No esa noche. Me limité a sentir, me levanté del sofá y me fui a dormir solo. Por primera vez en 14 años, cerré la puerta del dormitorio con pestillo. Y esa puerta, igual que la del baño el otro día, también decía más de lo que parecía. La mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. No había dormido casi nada. Me levanté despacio para no hacer ruido, abrí la puerta del dormitorio y encontré el salón en el mismo estado en el que lo habíamos dejado. La botella de vino seguía sobre la mesa, medio vacía, y un plato con restos de pasta ya seca. Laura dormía en el sofá, tapada con la manta de cuadros que siempre usa cuando ve películas. Su cara estaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que la noche anterior había mentido sin pestañear. Me quedé observándola unos segundos. No era la misma mujer con la que me casé. No lo digo porque haya cambiado físicamente, sino porque su forma de estar en el mundo ya no coincidía con la mía. Salí de casa sin despertarla. No le dejé nota. No tenía ganas de fingir. Durante el trayecto al trabajo no pude concentrarme en conducir. Los semáforos pasaban y yo apenas los veía. Mi cabeza iba una semana por delante, imaginando lo que haría si todo se confirmaba. No soy de los que gritan ni de los que rompen cosas, pero sabía que si la veía con otro hombre, algo dentro de mí se rompería para siempre. Lo peor era que cada detalle cotidiano se había convertido en una pista potencial. Cada notificación de su móvil, cada cambio de ropa, cada sonrisa fuera de lugar. Era agotador vivir con la sospecha constante. En el taller, uno de mis compañeros me preguntó si me pasaba algo. Le respondí que había dormido mal, pero mi tono fue tan seco que no insistió. Me alegré.
No quería hablar con nadie. Todo el día estuve esperando que llegara la tarde para poner en marcha lo que llevaba días planeando. Salí del trabajo a las 6, pero no me fui a casa. Pasé por una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara oculta con forma de reloj digital. No era algo que me hiciera sentir orgulloso, pero necesitaba saber. Me habían hablado de esas cámaras que graban con sensor de movimiento y almacenan los vídeos en una tarjeta. Le pregunté al dependiente si grababa con buena calidad y me aseguró que sí. La compré sin dudarlo. Me sentí sucio, pero al mismo tiempo tranquilo. Ya no estaba esperando que la verdad me encontrara. Iba a buscarla yo. De camino a casa pensé en cómo hacerlo sin que ella lo notara. No quería montar un espectáculo ni tener una escena de película, solo quería hechos. Cuando llegué, Laura ya estaba en casa. Estaba preparando la cena. Sonrió al verme, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. La mesa estaba puesta, las luces encendidas, todo ordenado. Había preparado tortilla y una ensalada. Me dijo que quería compensar lo del sushi del otro día. Asentí. Me preguntó cómo había ido el trabajo y le dije que bien. No me creyó, lo noté por su forma de mirarme, pero no insistió. Cenamos en silencio. Yo pensaba en la cámara y ella probablemente en cómo mantener la fachada. Cuando terminamos, me ofrecí a lavar los platos. Aproveché ese momento para colocar el reloj en el mueble del salón, frente al sofá, con el ángulo justo para grabar la entrada y parte del pasillo. Todo parecía natural. Nadie sospecharía de un reloj. Esa noche no hablamos de nada. Ella se acostó temprano y yo me quedé en el salón, fingiendo ver una serie mientras revisaba en mi cabeza los pasos siguientes. Al día siguiente me iría antes de casa, dejando la cámara grabando. Si todo iba bien, a la vuelta tendría respuestas. Intenté dormir, pero no pude. La casa se sentía extraña, como si estuviera ocupada por dos personas que ya no se reconocían. Cuando por fin cerré los ojos, ya estaba amaneciendo. El miércoles hice mi rutina con precisión de reloj. Me duché, desayuné, me despedí con un beso en la mejilla y salí. No sabía si ese gesto seguía teniendo algún sentido, pero lo hice igual. Durante el día apenas pude concentrarme en el trabajo. Me movía de un lado a otro con la cabeza en otra parte. Miraba el reloj cada 10 minutos, deseando que fueran las 6. Cuando por fin salí, el camino de vuelta se me hizo eterno. Aparqué lejos, respiré hondo y subí. La casa estaba vacía. Laura todavía no había llegado. Saqué el reloj cámara, lo apagué y conecté la tarjeta al ordenador. Tardó unos segundos en cargar. Tenía 4 horas de grabación. Avancé rápido. Las primeras 2 horas mostraban la sala vacía. A las 12:15, la puerta se abrió. Laura entró con una bolsa de la compra. No había nadie con ella. Me sentí aliviado. Avancé otro poco. A las 3, el video se detuvo por movimiento. Se escuchó su voz. No estaba sola. No se veía a la persona, pero su tono cambió. No hablaba como en casa, hablaba como alguien que se esfuerza por sonar tranquila. Después se oyó una risa. La misma que había escuchado aquel jueves en la cocina. Un golpe seco, tal vez un bolso en el suelo, y luego nada. La imagen mostraba solo el borde de una sombra cruzando el pasillo. No pude distinguir la figura. La grabación terminó con ella cerrando la puerta principal 2 horas más tarde. Me quedé mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. No era una prueba absoluta, pero era suficiente. No necesitaba más para saber que mi intuición tenía razón. Cerré el portátil y me quedé sentado sin moverme. No sabía si sentía rabia, tristeza o una mezcla de las dos cosas. Lo único claro era que se había acabado la etapa de las dudas.
La verdad ya estaba ahí, aunque incompleta. Cuando Laura volvió a casa, me encontró en el sofá, con el ordenador cerrado y la mirada fija en el suelo. Me saludó con un hola forzado. Le respondí sin mirarla. Se cambió de ropa y vino a sentarse a mi lado. ¿Qué pasa contigo últimamente? Estás raro. No estoy raro. Estoy cansado. ¿De qué? De hablar solo. De sentir que me mientes. Su cara cambió en un segundo. De preocupación a defensa. Se cruzó de brazos. Otra vez con eso, Rubén. Ya te dije que no hay nadie. No me hace falta que lo digas. Me basta con escucharte reír cuando crees que no estoy. No contestó. Se levantó y fue al baño. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé ahí, escuchando el ruido del agua y los golpes de los cajones. Cuando salió, me dijo que no iba a seguir discutiendo y se fue a dormir. La dejé ir. No la seguí. No quería verla mentir otra vez. Pasé el resto de la noche en el sofá. No dormí. Solo pensaba en lo que venía. En qué tenía que enfrentarla, pero no con insinuaciones. Con hechos. No quería hacer el ridículo ni quedar como el paranoico. Quería que lo dijera ella. Quería escuchar de su boca la verdad. Me prometí que esa sería la última conversación que tendríamos como pareja. No sabía cómo ni cuándo, pero sería pronto. Al día siguiente, cuando se fue al trabajo, borré las grabaciones. No quería guardarlas. No quería ser el tipo que vive rebobinando su propio dolor. Lo que había visto bastaba. Sabía que ya nada volvería a ser igual. Solo faltaba escucharla admitirlo. Ese día, por primera vez, dejé de sentir miedo. Quedaba la ira, fría, controlada, pero viva. Y en el fondo, una certeza que ya no necesitaba comprobar: mi mujer me estaba engañando y la próxima vez que se mirara en mis ojos, tendría que decirlo sin esconderse detrás de ninguna risa. El viernes empezó como un día cualquiera, pero desde el primer momento supe que no iba a ser uno más. Me desperté sin alarma, antes de que amaneciera, con la mente ya preparada para lo que iba a pasar. No había vuelta atrás. Me había prometido que esa semana acabaría sabiendo la verdad, y ese día era el elegido. No tenía miedo, solo una especie de calma rara, como la que llega cuando ya no hay espacio para el autoengaño. Fui al baño, me afeité despacio, me puse una camisa limpia, y mientras me miraba al espejo, pensé que era curioso cómo uno puede estar vistiéndose para el trabajo y, sin embargo, saber que en realidad se está preparando para destruir su vida. Laura seguía dormida, boca abajo, con el brazo colgando del borde de la cama. El móvil estaba en la mesilla, cargando. Me acerqué y lo miré. La pantalla estaba encendida, con una notificación sin abrir. No la toqué. No porque no quisiera, sino porque sabía que ese gesto iba a ser el primero de muchos que me llevarían a una guerra que ya estaba perdida. Preferí ir a la cocina y servirme un café. Mientras bebía el primero, oí cómo se levantaba. Caminó por el pasillo sin decir nada. Se metió en la ducha. A los pocos minutos salió envuelta en una toalla, con el pelo mojado, y me saludó con un buenos días que sonó más como una formalidad que como algo sincero. Contesté igual, sin mirarla demasiado. Se preparó un té, revisó algo en el móvil y se fue al dormitorio a vestirse. Me fijé en que llevaba el mismo perfume que había usado la noche anterior, uno fuerte, más de salida que de oficina. Guardé silencio. No tenía sentido discutir todavía. Esa noche iba a hablar con ella, y no habría vuelta atrás. El día en el trabajo fue una pérdida de tiempo. Estuve presente físicamente, pero mi cabeza no pisó ese taller ni un segundo. Respondía a lo justo, hacía lo necesario, y cada vez que sonaba mi teléfono miraba esperando ver su nombre.
No llamó ni escribió. Tampoco lo esperaba. Había una distancia entre nosotros que ya era visible incluso para un desconocido. A las 5 en punto pedí salir antes, alegando una cita con el dentista. Nadie hizo preguntas. Salí directo al coche, conduje hasta casa y aparqué un par de calles más abajo. No era la primera vez que lo hacía, pero sí sabía que sería la última. Quería verla llegar, saber con quién venía, confirmar con mis propios ojos lo que ya intuía. A las 6 menos cuarto apareció su coche. Aparcó frente al portal, bajó del asiento del copiloto un hombre que no reconocí. Alto, moreno, con barba corta, traje sin corbata. Él le dijo algo, ella rió y se inclinó hacia él. No los vi besarse, pero no hacía falta. Esa manera de reír, esa forma de mirarlo, no se tiene con un compañero de trabajo. Se despidieron y ella subió las escaleras. Me quedé quieto en el coche, mirando la puerta del portal cerrarse detrás de ella. No me temblaron las manos. No sentí rabia inmediata. Solo una certeza fría, directa, sin dramatismos, ya está. Ya lo sé. Esperé 10 minutos antes de subir. Entré en casa sin hacer ruido. Ella estaba en la cocina, preparando algo para cenar. Me vio entrar y sonrió, con ese gesto ensayado que ya no engañaba a nadie. Le dije que había salido antes del trabajo. Me preguntó por qué, y contesté con la verdad. Porque necesito hablar contigo. Su expresión cambió. Apagó el fuego y se apoyó en la encimera. No dijo nada, solo me miró. Me acerqué despacio, sin levantar la voz. Quiero que me digas la verdad, Laura. Toda. Sin rodeos. ¿Qué verdad? La que llevas evitando desde hace semanas. Sé que hay alguien más. El silencio que siguió fue el más largo que he vivido. No lo llenó con negaciones, ni con excusas. Bajó la mirada y se cruzó de brazos. No la culpé por hacerlo, era su forma de protegerse. Cuando habló, su voz fue casi un susurro. No quería que te enteraras así. Esa frase bastó. No necesitaba más confirmación. Me quedé quieto, procesando. No sentí el tipo de furia que se ve en las películas. No hubo gritos ni golpes. Solo una sensación amarga de vergüenza. Vergüenza de haber confiado tanto. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. ¿Quién es? Alguien del trabajo. ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Te acostaste con él? Tardó en responder, pero lo hizo. Sí. La palabra cayó en medio de la cocina con un peso que no esperaba. No me derrumbé ni grité. Solo asentí. Me costaba mirarla. Ella empezó a hablar rápido, como si quisiera llenar el aire con explicaciones. No fue planeado, Rubén. Al principio solo hablábamos, me hacía reír, me sentía diferente. Después pasó, y no supe cómo detenerlo. No lo busqué, de verdad. ¿Y eso me tiene que consolar? No, pero quiero que entiendas que no lo hice por venganza ni por aburrimiento. No era contra ti. Era contra nosotros, Laura. No hay más forma de verlo. Se llevó las manos a la cara, empezó a llorar, pero sus lágrimas no me provocaron nada. Había cruzado una línea que no se arreglaba con llanto. Caminé hacia la ventana y la abrí. El aire frío entró en la habitación, pero me sentí un poco más claro. Ella seguía hablando, justificando lo que no tiene arreglo. No te mentí por maldad. Tenía miedo. No sabía cómo decírtelo. Quise terminarlo, pero no supe cómo. Podías haber empezado por no hacerlo, dije. Todo lo demás es teatro. Su llanto se volvió más fuerte, pero yo ya no escuchaba. Me di cuenta de que, en ese momento, no sentía amor, ni odio, ni pena.
Solo distancia. Era como si estuviera mirando a una desconocida a la que alguna vez quise mucho, pero ya no me debía nada. Ella intentó acercarse otra vez. No quiero perderte, dijo. No quiero que esto sea el final. Lo es. No sé si te das, no me jures nada, Laura. Ya me juraste muchas cosas antes. Ella se apoyó en el marco de la puerta y me miró mientras yo seguía guardando ropa. No lloraba ya, solo respiraba rápido, como quien intenta mantenerse en pie. Cuando terminé, cerré la cremallera y me giré. No dije adiós. No era el momento de los adioses. Caminé hasta la puerta, cogí las llaves y salí. En el rellano me detuve un segundo. Escuché el sonido del televisor encendiéndose dentro del piso. No sé si lo puso por costumbre o por llenar el silencio. Bajé las escaleras y salí a la calle. No hacía frío, pero me temblaban las manos. Caminé sin rumbo durante una hora, hasta que terminé en el coche. Me senté y apoyé la cabeza en el respaldo. Pensé en los 14 años que acababan de reducirse a unas pocas frases. Pensé en todo lo que habíamos compartido y en cómo, en cuestión de minutos, se había convertido en algo irreconocible. No lloré. Ni siquiera tuve ganas. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del parabrisas. Sabía que esa noche sería la primera de muchas que pasaría solo, pero también la primera en la que no tendría que fingir que no veía lo que estaba frente a mí. Dormí en el coche esa noche. No porque no tuviera dónde ir, sino porque no tenía ganas de hablar con nadie, ni de dar explicaciones, ni de fingir otra vez. No me sentía ni destrozado ni liberado, simplemente estaba vacío. Abría los ojos cada hora y media, sudado, con el cuello torcido, con el cuerpo pidiendo una cama, pero me negué a escribirle a cualquiera de mis amigos para pedir alojamiento. No quería preguntas, no quería consuelo. Solo necesitaba estar solo. A las 7 de la mañana me fui a duchar al polideportivo donde solía ir al gimnasio antes del trabajo. Me miré en el espejo de los vestuarios y no me reconocí del todo. Tenía los ojos hinchados, la barba desordenada y esa expresión tensa que tienen los hombres cuando dejan de pertenecer a su propia casa. Me duché rápido, me puse la misma ropa del día anterior, y salí sin hablar con nadie. Ese sábado era la primera vez en años que no pensaba en lo que ella iba a querer hacer el fin de semana. Antes era una rutina, preparar algo juntos, decidir si comeríamos fuera o veríamos una película. Ahora no había nada de eso. Caminé por el centro sin rumbo fijo, entré en un bar y pedí un café con leche. Me senté junto a la ventana y vi a una pareja que discutía en la calle. Ella gritaba, él miraba al suelo. Me pregunté si ella le había hecho lo mismo que Laura me hizo a mí, o si simplemente estaban en otro tipo de desastre. No lo sabré nunca, pero me resultaron conocidos. Volví al coche y pasé media hora en el asiento trasero revisando el móvil. Tenía 4 mensajes de ella. No los abrí. No hacían falta. Sabía lo que dirían, que no había querido hacerme daño, que necesitábamos hablar con calma, que no la dejara sola en esto. No tenía ninguna intención de responderle ese día. A las 11 de la mañana fui a casa de mi hermano. Él vivía con su novia y sabía que estarían en el campo, como casi todos los fines de semana. Usé la copia de llaves que me dio hace años y entré. Me tiré en el sofá, cerré los ojos y por fin dormí. Cuando desperté ya era de tarde. Tenía hambre, pero no quería salir otra vez. Pedí una pizza. Mientras esperaba, revisé mi agenda del trabajo, como si eso me ayudara a recuperar algo de normalidad. Cuando llegó el pedido, comí en silencio, mirando la televisión sin prestarle atención. A las 8 recibí una llamada. Era ella. No contesté. A los pocos segundos, otro mensaje, por favor, solo quiero hablar. Lo ignoré.
No era el momento. Me serví una cerveza y puse el móvil en modo avión. Pasé todo el domingo en casa de mi hermano. No le dije que estaba allí. No tenía ganas de hablar con él todavía. Aproveché para escribir en una libreta todo lo que había pasado esa semana. No por necesidad de recordar, sino para no perder claridad. Sabía que lo que venía ahora sería más complicado: cuentas bancarias, reparto de cosas, explicaciones a familia y amigos. Quería estar preparado. Anoté lo que necesitaba recoger de casa, qué trámites hacer y qué cosas no iba a negociar. Teníamos una cuenta conjunta, la hipoteca, el coche a mi nombre y varios muebles que habíamos comprado entre los dos. No me importaba quedarme con casi nada, pero quería dejar todo ordenado. Lo único que no quería permitir era que ella pensara que yo iba a cargar con el silencio, con el peso, con la culpa. El lunes a primera hora pedí cita con una abogada que me recomendó un compañero del trabajo. Me recibió en su despacho a las 5 de la tarde. Le conté todo sin adornos. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que lo que había vivido no era raro, pero que tenía que moverme rápido si quería dejar las cosas claras desde el principio. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no guardé nada. Me preguntó si quería pedir la separación cuanto antes. Le dije que sí. No quería más vueltas. Me explicó que podía enviarle a Laura una notificación informal primero, para darle oportunidad de colaborar, y que si se negaba, entonces ya entrábamos en lo judicial. Acordamos hacerlo así. Le di los datos, firmé los papeles necesarios, y salí del despacho sintiéndome más tranquilo. No mejor, pero sí más firme. Había dado un paso y ya no había regreso. Esa noche volví al piso solo. No por nostalgia, sino porque necesitaba recoger mis cosas. Le escribí: voy a pasar a recoger mis cosas. No hace falta que estés. No contestó. Subí y abrí la puerta. El piso estaba oscuro. Supuse que había salido. Pasé al dormitorio y empecé a llenar la maleta con mi ropa. La mayoría seguía donde la dejé. Revisé los cajones, el baño, la cocina. En menos de una hora tenía todo lo que me interesaba. Dejé las llaves en la mesa del salón y salí. Justo cuando cerraba la puerta, la escuché llegar por las escaleras. Me miró sorprendida. Pensé que vendrías mañana. Te avisé. ¿Te vas ya? Sí. ¿Ni siquiera quieres hablar 5 minutos? No. Rubén, por favor. Laura, ya no hay nada que puedas decirme que cambie lo que hiciste. Y no estoy dispuesto a quedarme a escuchar cómo lo justificas. Ella me miró en silencio. Se notaba que había llorado. No dije nada más. Bajé las escaleras y salí. Esa fue la última vez que estuve en ese piso. Esa noche dormí mejor. No bien, pero mejor. Sentía que había empezado a recuperar una parte de mí que estaba anestesiada. El martes en el trabajo fui más yo. No me reí con nadie, pero tampoco fingí estar bien. Respondía cuando era necesario, cumplía, y evitaba las conversaciones personales. Al mediodía, Laura me escribió: firmaré lo que me mandes. Solo quería que lo supieras. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya estaba todo dicho. Durante el resto de la semana, me dediqué a cosas prácticas. Abrí una nueva cuenta, cambié mi número de móvil, pedí a la empresa que actualizaran mis datos. Reservé una habitación en un apartahotel durante un mes. Necesitaba espacio antes de buscar un alquiler. Nadie en mi entorno sabía los detalles. Solo dije que me había separado. Algunos amigos se ofrecieron a quedar para tomar algo y hablar. Les dije que más adelante. De momento solo quería estar en paz. Ni rencor,
ni consuelo. Solo silencio y estructura. La abogada me envió el borrador de la propuesta de separación. Lo leí con atención y le pedí que enviara la carta cuanto antes. Quería cerrar esto sin más drama. Esa misma tarde, recibí un último mensaje de Laura. Si algún día quieres hablar, aunque sea como personas normales, estaré aquí. Lo siento, Rubén. De verdad que lo siento. Lo leí 3 veces. Lo dejé sin responder. Esa noche, mientras cenaba solo en la habitación, supe que lo más difícil no había sido descubrir la infidelidad, ni tomar la decisión de irme, ni firmar los papeles. Lo más difícil había sido aceptar que alguien que compartió tu vida durante tantos años puede convertirse en alguien que ya no te debe nada, y a quien tú tampoco le debes nada. Y aún así, que parte de ti siga esperando que vuelva a ser quien era, aunque sepas que eso ya no va a pasar. Una semana después de haber salido de casa, ya tenía todo claro. No quedaban cabos sueltos, ni dudas, ni ganas de esperar explicaciones nuevas. El apartamento donde me había instalado era pequeño, funcional y silencioso, justo lo que necesitaba. No tenía fotos en las paredes, ni recuerdos en los estantes, ni una historia que se notara en el ambiente. Era como vivir en un punto y aparte. Me levantaba, trabajaba, comía, dormía, y repetía el ciclo sin demasiados sobresaltos. Me sentía extraño al principio, como si todavía estuviera descompuesto por dentro, pero con el paso de los días, la rutina empezó a curarme. No completamente, pero lo suficiente como para volver a pensar con claridad y empezar a imaginar lo que vendría después. Había dejado de repasar los mensajes que no respondí, había dejado de mirar su última conexión, había dejado incluso de sentir ese nudo en el estómago cada vez que alguien mencionaba su nombre en el trabajo. Había desaparecido del mapa, y yo había empezado a aceptar que eso era lo mejor. La abogada me escribió para confirmarme que Laura había firmado todo. Lo había hecho sin cambiar una sola línea. No puso condiciones, no pidió explicaciones, no propuso alternativas. Firmó y ya. Supongo que también sabía que cualquier intento por maquillar lo ocurrido solo alargaría un dolor que ya era innecesario. Me alegró que lo hiciera así. Evitó discusiones, evitó juicios, evitó la parte más miserable del proceso. Al menos esa parte la había respetado. Me limité a enviarle un gracias a la abogada y volví a mi trabajo como si acabara de cerrar una tarea más. Pero esa tarde, cuando volví al apartamento, algo me incomodaba. No era tristeza ni nostalgia. Era otra cosa. Sentía que quedaba una conversación pendiente. No para resolver nada, no para arreglar lo roto, sino para terminar el asunto como se debe. Sin portazos. Sin gritos. Solo una última conversación entre dos personas que habían vivido 14 años juntos y que, por mucho que doliera, merecían un cierre que no fuera una huida. Le escribí. Solo le dije, mañana, a las 18, en el bar donde íbamos los domingos. Me respondió al rato con un vale. No hubo más. Esa noche no dormí bien, pero tampoco estuve hecho un desastre. Solo repasaba en mi cabeza lo que quería decirle. No iba a suplicarle nada, no iba a reprochar lo evidente, no iba a hundirme frente a ella. Iba simplemente a cerrar el ciclo, a decir lo necesario y después seguir con mi vida sin arrastrar una conversación pendiente que se convirtiera en una sombra permanente. Llegué 10 minutos antes. El bar estaba igual que siempre, aunque ahora lo veía distinto. Ya no era un sitio acogedor. Era un sitio donde alguna vez fui feliz. Pedí una cerveza y me senté en la mesa de siempre. A las 6 en punto, ella apareció. Llevaba un abrigo negro, el mismo que usaba cada otoño, y un gesto tenso que me dejó claro que no venía relajada. Me saludó con un hola bajo, se sentó frente a mí y pidió un café. Nos quedamos unos segundos en silencio.
Miraba la taza, como buscando algo que no estaba ahí. Gracias por venir, le dije, sin rodeos. Pensé que no ibas a querer hablar nunca más conmigo. Pensé lo mismo, pero me di cuenta de que prefiero dejar esto hablado que seguir guardándome cosas que no necesito cargar. Te entiendo, respondió. Yo también tenía cosas que decir. No sé si quiero escucharlas todas, contesté, pero dime lo que necesites decir, con claridad. Ella respiró hondo. No lloraba. Su tono era firme, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Sé que no hay nada que justifique lo que hice. Lo sé desde el primer día. Me equivoqué. No voy a intentar suavizarlo ni disfrazarlo. Me dejé llevar por algo que empezó sin querer, pero seguí sabiendo que estaba mal. No quiero que pienses que lo hice porque tú fallaste o porque me faltaba algo contigo. No fue por eso. Fuiste un buen compañero, Rubén. Siempre estuviste, incluso cuando yo ya había empezado a alejarme. No necesito que me digas que fui un buen compañero. Necesitaba que no me mintieras. Y lo hiciste. Muchas veces. Lo sé. Y lo peor es que cada vez que lo hacía me dolía, pero no sabía cómo parar. Me metí en algo que no supe gestionar y cuando me di cuenta ya te había traicionado. Pensé en confesarlo, muchas veces. Pero el miedo a perderte me frenaba. Y al final me perdiste igual. Sí. La respuesta fue tan seca como real. Asentí. Tomé un trago de la cerveza. La miré y vi en sus ojos el cansancio. No solo el físico. El otro. El que viene cuando sabes que jodiste algo que no podrás recuperar. No sentí pena. Sentí paz. No sé si algún día podré perdonarte, dije. Pero no te odio. Y no quiero que sigamos con esto en el aire. Yo tampoco. Firmaste todo sin pelear. Lo valoro. No esperaba que lo hicieras tan fácil. No tenía sentido complicarlo más. Ya te hice bastante daño. Nos quedamos en silencio un rato. El camarero se acercó y nos preguntó si queríamos algo más. Ella dijo que no. Yo tampoco. Era una escena rara, pero necesaria. ¿Sigues viéndote con él? Pregunté sin rodeos. No. Lo corté después de que te fueras. No porque me sintiera culpable, eso ya lo sentía antes. Lo corté porque entendí que no podía construir nada encima de lo que había destruido. No era amor. Era escape. Y ya no tengo a dónde escapar. Eso es asunto tuyo. Yo ya no tengo que meterme. Lo sé. Miré el reloj. Habíamos hablado media hora. No quedaba mucho más que decir. Ella lo entendió. Se levantó antes que yo. Gracias por venir, Rubén. No me esperaba esta conversación. Pensé que me mandarías a la mierda para siempre. Lo pensé. Pero preferí hacer esto y no cargar con más mierda de la necesaria. Si algún día quieres que hablemos otra vez, aunque solo sea como conocidos, estaré aquí. Ya veremos. Ella salió del bar. Caminó por la acera sin mirar atrás. La vi alejarse hasta que giró la esquina y desapareció. Terminé la cerveza y salí también. Esa noche volví al apartamento y empecé a buscar pisos. Quería algo mío, un sitio donde volver a empezar sin fantasmas. Al día siguiente me inscribí en una web de alquileres y contacté con 3 propietarios. También volví al gimnasio, retomé las clases de natación y empecé a escribir en un cuaderno todas las cosas que había dejado de hacer por vivir para alguien que ya no estaba. No como reproche, sino como recordatorio. Me prometí que a partir de ahora no iba a vivir esperando nada de nadie. Solo quería construir una vida tranquila, sin mentiras, sin suposiciones, sin planes que dependieran de otros.
Aprendí que hay cosas que se rompen sin ruido, que la traición no siempre llega de golpe, que a veces se instala poco a poco hasta que un día lo arrasa todo. Pero también aprendí que uno puede levantarse, aunque sea lento, aunque duela, aunque tardes en reconocer tu propia voz. Y sobre todo, aprendí que no se trata de volver a ser el de antes, sino de no permitir que lo que te hicieron te convierta en alguien que no eres. Ahora duermo solo, pero tranquilo. No espero que nadie entre por la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me duele. Me alivia. Porque por fin, todo terminó.